Buenas tardes, chicos y chicas de la parroquia de San Buenaventura. Yo soy el nuevo catequista y me llamo Carlos Alberto Escudero. Estoy en este momento para darles un tema muy interesante, muy importante, y es por qué nos llamamos cristianos. Todos conocemos o tenemos en nuestras mentes figuras de personas que nos llaman la atención. Entonces esas personas nosotros los seguimos como unos ídolos. Esos ídolos, nosotros nos hacemos fan de esos ídolos. Son personajes del deporte, de la farándula, o personajes simplemente por ahí de vecinos que nosotros admiramos mucho, como pueden ser nuestros papás o nuestras mamás. Entonces ellos, por ejemplo, un personaje de esos que se tatúa, entonces yo también me tatúo. Si se rapa la cabeza, yo quiero ser como él y me rapo la cabeza. Si yo me pongo vestidos así muy elegantes, entonces quiero ser elegante como él. Todas esas cosas van reunidas para cuando nosotros somos fans de alguien. Tenemos los fandom, que son páginas en internet con muchos fans. Cuando un equipo de música o un conjunto de música tiene su página en internet, entonces muchos fans se inscriben en ellas para ganar premios o para simplemente estar a la moda con ellos. También tenemos en películas o los cómics, los Comic Con, que se reúnen también ¿para qué? Para hablar de todos sus ídolos que tienen en este momento. Nosotros los cristianos católicos también tenemos somos fans de alguien, se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro centro, entonces por eso nosotros tratamos de ser como Él, tratamos de imitar sus acciones, sus pensamientos y de hacer que todo sea como Él dice. Seguimos sus mandamientos y todo. Pero ¿cómo nació toda esta idea o todo esto de ser un fan de Jesucristo, que lleva más de 2000 años en el mundo? Bueno, todo se remonta a la tradición judía. En esa tradición ellos buscaban un Mesías, o ellos esperaban un Mesías, y ese Mesías ellos pensaban que era un guerrero, que era un rey fuerte, con muchos soldados a su alrededor, con muchas personas que le iban a ayudar a derrotar esos jefes que tenían en Israel. Pero resulta que una cosa es lo que piensa el pueblo y otra cosa es lo que piensa Dios. Entonces, pero Dios, como quería tanto a su pueblo, Él no mandó esa clase de persona, sino que envió a su propio Hijo, que es como decir, el mismo Dios, el que bajó hacia nosotros y se hizo hombre. Y ustedes ya conocen la historia de Jesús. Y si no la conocen, los estamos invitando para que lean la Biblia en el Nuevo Testamento. Ahí pueden encontrar toda la historia de Jesús. Resulta que los judíos de la clase alta no les gustaba mucho lo que predicaba Jesús. Y era que Él estaba a favor de las viudas, de los niños, de las personas más débiles, de los enfermos, de los que estaban alienados. Entonces, eso no les gustaba a la gente más pudiente de esa época. Entonces, por eso ellos tomaron la solución de matarlo. Por eso lo crucificaron. Pero Jesús no estaba solo. Él se consiguió unos amigos, unos 12 amigos que se llaman apóstoles. Y ellos estuvieron como los primeros fans que tuvo Jesús a su alrededor. Y para donde iba Jesús, para allá estaban ellos. Entonces Jesús empezó a cambiar como ciertas costumbres que tenían los judíos. Y por eso empezaron esas persecuciones contra estos apóstoles. Después de que murió Jesús, empezaron las persecuciones de los apóstoles contra los apóstoles y todos los discípulos que habían en ese momento. Y se tuvieron que refugiar en varias partes. Una de esas partes es Antioquía. En Antioquía fue donde primero se llamó a los que seguían a Jesús como cristianos, los cristianos, porque antes se llamaban la religión del camino. Y en Antioquía empezaron a llamar a los cristianos. Bueno, ahora sí, porque son cristianos. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? Cristiano quiere decir que viene de crisma. Y crisma es un aceite con el que se ungen los reyes, o que se ungían los profetas, o se ungían a todos aquellos que eran sacerdotes. Entonces,
ese crisma, santo crisma, nosotros también somos ungidos. ¿Cuándo? En el bautismo, cuando nos ungen con el santo crisma. Entonces nosotros también somos ungidos. ¿Qué quiere decir ungido? Cristo. Cristo es aquel que está ungido. Jesucristo, por eso se dice Jesucristo, que Jesús es ungido. ¿Listo? Entonces, como somos ungidos, estamos con Jesús. Y Jesús también, como Él es el que murió en la cruz, también de ahí proviene la palabra de Cristo. Cristo resucitado. Y así fue como nosotros nos convertimos en fans. Cuando fuimos conociendo esa historia de Jesús, cuando nos fuimos enamorando de todo eso que predicaba Él, y encontramos dos personajes que ayudaron mucho al fortalecimiento de esto. ¿Quiénes son? Pablo y Pedro. Y ellos y todos sus seguidores, ellos formaron unas comunidades, unas pequeñas comunidades en las cuales participaban o hacían las misas, lo que hoy llamamos la misa. Ellos eran una reunión eucarística en la cual compartían el pan, compartían el vino y la palabra de Dios. Como en ese tiempo no tenían la Biblia como la conocemos hoy en día, entonces ellos lo hacían verbalmente. Entonces en las catacumbas se reunían. Catacumbas es donde enterraban los muertos, eran unos túneles en los cuales enterraban a los muertos y ahí celebraban ellos las misas, lo que hoy llamamos misa, porque como eran perseguidos se tenían que esconder de todo el mundo. Así fue como nació la Eucaristía, con la palabra de Dios, que es todo lo que hablaban los apóstoles de la vida de Jesús, y en segundo lugar el compartir del pan, el compartir del vino. Por eso yo me volví fans de Jesús cuando conocí a ese gran personaje, pero lo más maravilloso es que me volví un influencer de Jesús. ¿Qué es un influencer? Un influencer es aquel que habla de esa persona que uno ama. Entonces yo soy influencer de Jesucristo, por eso soy catequista y por eso estoy aquí parado con ustedes, enseñándoles o predicándoles sobre la palabra del Señor. Muchas gracias, que Dios los bendiga y ha sido un placer estar con ustedes.